que nada, agradecemos al doctor Iñón el poder compartir con la CACIF y con todos nuestros socios, siempre decimos parte de la historia nuestra, y básicamente todo lo que ha recorrido el doctor en su formación, en su experiencia, en sus aprendizajes y enseñanzas. Si quiere, doctor, dar unas palabras. Lo que vamos a hacer hoy es una especie de repaso de la historia de mi vida, de la carrera de medicina, como con mis maestros, las cosas que lograron, los personajes, la vida hospitalaria, en fin, toda una serie de temas que van a ir saliendo a tipo borbollones, calculo. Cuando yo empecé la residencia, era la 8ª camada, o sea, éramos muy novitos, no había nada escrito. Nosotros fuimos los responsables con el grupo de residentes de esa época de escribir todas las pautas que después se fueron transformando y ahora pasan a ser las guías de tratamiento de muchos hospitales. Es decir, nos tocó una época muy rica, con muchas cosas para aprender, muchas cosas para dar, muy buena gente en la guardia sobre todo. Y bueno, la disfrutamos plenamente. Yo personalmente estoy muy contento y agradecido a Dios por las oportunidades que me dio de conocer gente, trabajar con gente, tener mis errores, tener mis aciertos, en fin, fue todo una época muy activa, muy activa. Y después ahora es lindo ver gente joven como Falque y las camadas. ¿En qué fecha se recibió de médico, doctor? Yo en 1966, en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Y después de ahí empecé todo un camino. ¿Sus padres cuando le dijo que iba a ser médico, qué dijeron? Bueno, yo he dividido de alguna manera los maestros que tuve en las distintas etapas de mi vida. Entonces empiezo siempre por mi padre. Mi padre fue un médico generalista de Mendoza, muy lejos de lo que es el ámbito académico, pero en la trinchera. Y él, lo que me aprendí de él fue el valor de la semiología y el compromiso con los pacientes. Que de chiquitito lo aprendí porque bueno, me gustaba y lo seguía y bueno, era un docente nato. Una vez que terminó este periodo que fue el de la facultad, que se extendió a lo largo de la facultad, tuve otro persona que considero que es un maestro para mí, que es el doctor Juan Carlos Faciolo, que es profesor de fisiopatología de la Facultad de Medicina de Mendoza. Faciolo fue el que trabajó muchísimo y puso la punta para todo el sistema renina, angiotensina, antiotensinógeno. Era un hombre discípulo de Husay, de Deloire. De él aprendí la importancia de lo que es la investigación y la docencia. Fueron unos muy buenos años con mi calidad de docente de segunda, en donde bueno, aprendí lo que son las bases y me mostró los caminos que uno puede llegar por uno y otro rumbo. Otra persona que me consideró discípulo fue Pepe Rivarola. El doctor José Enrique Rivarola fue maestro de la cirugía pediátrica. Con él teníamos una relación muy buena, muy buena. Me acuerdo patente que cuando viajé a Estados Unidos, él fue a Ezeiza a despedirme, porque de alguna manera era como una especie de pollo de él que salía. Y que fue todo muy emocionante. Y don Pepe, de él aprendí lo que es el respeto por los chicos. Porque don Pepe reveló la parte de ser excelente semiólogo, excelente clínico que nos enseñaba y nos insistía. Usaba muchísimo la semiología como herramienta y enseñaba. Una cosa que era muy característico de él, que siempre tenía espacio para
aprender. Cuando uno por ahí, hablaban de anécdotas, yo me acuerdo que estaba en segundo año de la residencia y estaba con, bueno, Pepe Riverol era el jefe de servicio, y llegó un chico a la guardia que tenía el vaso roto, con un diagnóstico de vaso roto, típica de esa época, coapunción en los 4 cuadrantes, sangre, cirugía. Pero estaba con un clínico muy bueno, un cirujano con vastísima experiencia clínica, el doctor Blanco Cune, que me dijo, mira, Alberto, ¿qué te parece si no lo operamos? Está tan bien. ¿Te animás? Y imagínate, era todo un camino nuevo. Bueno, vamos. Los controles no pasamos sin dormir, toda la noche al lado del chico, y lo tapamos lo mejor que pudimos. Cuando Pepe se enteró de esto, nos llamó a Blanco y a mí. A Blanco lo quería bajar de rango en la carrera hospitalaria y a mí me quería echar de la residencia. ¿Por qué? Porque habíamos roto un protocolo, que era cómo se manejaban las rupturas de vaso. Pero tengo presente cuando estaba enojadísimo, pero realmente enojado, cuando de repente se frenó y nos dijo a Blanco y a mí, bueno, miren, ustedes se mandan una macana, pero hay que sacar las cosas positivas. El chico está muy bien. Entonces, si está muy bien, no vale la pena operarlo. Esto es algo que hay que mirarlo para el futuro, que por ahí puede ser un cambio de paradigma. ¿Te das cuenta de la capacidad de la amplitud mental, el respeto por ahí a las decisiones tomadas, aunque fueran en ese momento parecían como equivocadas? Pero ese tipo de enseñanza eran todos los días, ¿no? Ya ahí pasamos a los colegas estadounidenses, que fue mi jefe y amigo, que murió hace relativamente poco, Alex Kaller, todo un personaje, es un cirujano brillante, inteligentísimo, jefe del servicio de cirugía pediátrica de Hopkins, y él era muy exigente, muy exigente. De él yo creo aprendí que no se podía dar con vueltas, que los protocolos quirúrgicos se seguían. Uno podía, qué sé yo, discutir una indicación, pero no discutir los protocolos, ¿no? Así que eso fue todo un excelente jefe de servicio. Junto con él estuvo Joe Tipas, que estaba como jefe residente, que también es más joven que yo, pero brillante, un irlandés que murió hace 2 años, y fue una de las personas que más aportó al trauma pediátrico. Apoyó, hizo el índice de traumatismo pediátrico, los protocolos, el registro de trauma pediátrico de Estados Unidos lo creó él. Es decir, realmente un hombre con una capacidad de trabajo enorme. Nos hicimos muy amigos, trabajamos juntos y de él también aprendí muchas cosas. En fin, hicimos una buena dupla. Por eso también lo recuerdo con mucho cariño. Era residente de segundo año. Ese paciente, digamos, pudo haber marcado toda esa inquietud, digamos, para después todo lo que hizo con el trauma pediátrico, o hubo otro paciente, o fue otra cosa la que No, le mira, decidió abocarse. yo creo que eso fue un desafío momentáneo. Yo creo que el acercamiento y el enamoramiento por el tema del trauma pediátrico lo armé en las charlas con Haller y con Tipas. En los veranos, en el hospital, charlando así un montón de posibilidades, la epidemia que significaba, lo indefensos que estábamos. Entonces, ahí aprendí a querer. Si vos me vas a decir si hay un punto en mi vida que marcó la tendencia oculta por el trauma, fue que cuando yo estaba en 3er año de medicina, de la residencia, mi familia tuvo un accidente
y el mayor de mis hijos tuvo un traumatismo extraño, fractura de pelvis, estuvo muy grave. Fui a buscarlo en una ambulancia de niños al Pirovano, y ese viaje en una ambulancia, que era, te digo, más bien un furgón de cadáveres, no una ambulancia. Creo que marcó algo, porque me dejó una señal que con el tiempo apareció. ¿Se da cuenta? Pasaron varios años. Pero yo creo que eso tuvo mucho que ver. Y después, si vos me preguntás también cuáles fueron qué otros factores incidieron en lo que era la magnitud de la cantidad de pacientes que había en el hospital. Tal de niños, yo hacía guardia los sábados, porque eran las guardias más cotizadas, porque nos aprendían muchísimo, ¿no? Y yo la hacía voluntariamente, y te digo, era tal la cantidad de accidentes que veíamos, que nos especializamos en operar y en tratar cualquier tipo de patología. Además había un muy buen equipo de neurocirujanos. Estaba, el jefe era Raúl Carrea, brillante neurocirujano, fundador de Fleni, un tipo fuera de órbita, un playboy, pero un tipo que defendía la libertad de pensamiento. Entonces te acompañaba en estas cosas, siempre y cuando vos no te hiciste ser loco y querías inventar. Si vos le demostrabas que hacía la cosa bien, te autorizaba. O sea que eso también incidió mucho en mi decisión de dedicarme al trabajo. ¿Hay algún paciente que le haya quedado más grabado que otros, que fue difícil de resolver dentro de lo que es el trauma u otra parte de lo que es No, la cirugía mira, pediátrica? tal vez hay una paciente que a mí me marcó muchísimo, una chiquita de 4 años que tuvo una invaginación intestinal post-enteritis necrotizante. Ubicate que enteritis necrotizante no se conocía en esa época. Recién aparecieron unos primeros trabajos, al poco tiempo de haber tratado a esta chica, pero como una cosa rara, que una lesión de intestino que era poco conocida, pero era una enteritis necrotizante, y hizo una serie de invaginación intestinal y complicación. Yo con esa chiquitita me hice muy amigo de los padres y viví un mes en el hospital, peleándola, 20 minutos a minuto. Pobrecita tenía muy lesionado todo el intestino, era una cosa importante, y falleció. Pero falleció y me dejó una enseñanza. Los papás en un momento pidieron que la dejáramos morir, porque ya no aguantaban verla sufrir. Cosa que, charlando con ellos en el bar del hospital, charlamos largo y tendido, y pude convencerlos de que no era la mejor solución para ellos, ni para la chica. O sea, la chica falleció como tenía que fallecer, sin una intervención tipo de eutanasia. Y pasó el tiempo, y un día la encontré en un supermercado al matrimonio, los encontré, y mira, me abrazaron llorando y me agradecieron que no les había permitido hacer una animalada. Entonces es un paciente que me quedó firme. Después, dolor de cabeza, una chiquitita con una adolescente con una fibromatosis agresiva, endotoráxico, que tomaba toda la aorta y tomaba toda la pared de tórax y el pericardio. Y bueno, eso. Programé 80 operaciones, lo discutí con gente como Haller, con De Luca, que era el otro gran cirujano, de Lorimer, cirujanos de fuste, y bueno, y todos coincidían en que no era posible hacer nada. Ese es otro paciente que me impactó. Así que
¿Cómo te parece? Y como ves, uno va de cosas alegres y cosas tristes, mucha riqueza en los pacientes. Siempre aprendí mucho de ellos. Y bueno, simplemente estoy agradecido, ¿no? Yo no sé si llamarlos discípulos, prefiero que ellos elijan el término. Yo te voy a decir quiénes son los... mira, por ejemplo, Ignacio Roldán del Río Gallego, Ricardo Campaña de Neuquén, después Julio Alessandria de Panamá, de Colombia, Anicharico y Mauricio Díaz. ¿Quién otro más? Después, de locales al Turco Abdullahi de Misiones, que gran personaje. Y después a Martorelle de Bahía Blanca. O sea que es interesante, porque yo jefe de servicio tengo mucho por conocimiento y con los extranjeros, por ejemplo, con Tobar de España, con Vázquez de España, reconociéndolo como jefe de servicio hecho y derecho, ¿no? Como Joe Tipas de Florida, como Alex Haller de Frank De Luca de Providence, Grisoni de también Ohio. Son gente que marcaron rumbo en lo suyo. Con los locales yo, más que jefe de servicio, por el tiempo que me tocó vivir, prefiero decir aquellos que defendieron y pelearon por la especialidad, porque no había en todas las provincias servicios. Había cirujanos de adultos, cirujanos de chicos, pero había muy pocos servicios. Yo estoy hablando ¿cómo se llama?, de los años 70, ¿te das cuenta? Que era muy, muy incipiente el nacimiento de la cirugía pediátrica. Y entonces preferí agrupar a todos aquellos que desde su formación, que la hicieron en general acá en Buenos Aires, Córdoba o La Plata, la pelearon e hicieron historia dentro de la cirugía pediátrica. Por ejemplo, Nelson Iglesias de Neuquén. Fue, paró y se hizo cargo de toda la cirugía pediátrica, solo. Tuvo 14 años solo. Vargo, de Mar del Plata, otro tanto. Ignacio Roldán, de Río Gallegos. Vivas de Chaco, que no otro más. Sarabia Toledo de Salta, o Vila, de más jóvenes. Y Boscarino padre y Boscarino hijo de Tucumán. En La Pampa hubieron dos cirujanos, Pérez, Cano, que también pusieron lo suyo y a pelearla con todo. Es decir, yo creo que esos cirujanos pediatras hicieron grande la especialidad, porque peleaban solos. Entonces, pues, yo estuve muy, muy en contacto con ellos y más de una vez he viajado a darles una mano, más de una vez llamada por teléfono y discutiéndole pacientes. Es decir, siempre estuve muy abierto a lo que significó la capacitación y el apoyo a la gente que estaba peleándola. ¿Te das cuenta? Eso es una enorme tranquilidad. Así que... ¿Estuvo mucho tiempo en el exterior, Doc? No, 2 años, pero 2 años tan intensos. Johns Hopkins es una institución muy, muy particular. Para que tengas una idea, cuando me acuerdo que llegué, Haller me llevó al lugar donde se hacían todos los papeles, me llevó a la oficina contable para asegurarse que me pagaran la plata y pudiese respirar.
y me dijo, mira Alberto, a partir de ahora vos ya no sos más Alberto Iñón. Vos sos Alberto Iñón representando a Hopkins. Y guardalo bien porque mira, y me mostró la galería de todos sus jefes de residentes, eran jefes de servicio. O sea, lo que es una excelencia, llamémosle, en la planificación y en el desarrollo de actividades que era bárbaro. Yo le recuerdo, Tipa, por ejemplo, se destacó muchísimo en el trauma, hizo el índice de traumatismo pediátrico de Tipas, que dio muchos frutos. Tenían un sistema, que eso yo desgraciadamente nunca lo vi acá, que cada vez que venían accidentados, se filmaba la acción codificada y después se reveía qué es lo que había hecho cada uno desde una mirada de lámpara hacia mí. Como comprenderás, se veían errores y aciertos, pero lo que no se escapaba eran la metida de pata y se evitaba. Entonces, cuando vos tenés una estructura así, vos decís, bueno, vale la pena romperse y trabajar con eso. Nosotros desgraciadamente estamos lejos, hemos progresado mucho y bueno, pero todavía nos falta. Estuve 29 años en el hospital italiano. Ahí formamos un muy buen grupo de trabajo y hicimos cosas interesantes. Bueno, el programa de trauma lo pude largar estando ahí, pero qué sé yo, mantuvimos el tema de las cirugías, la conducta quirúrgica no operatoria, ¿te das cuenta? En la patología abdominal, el preservar parénquimas, trabajamos mucho sobre patologías colónicas e intestinales, recién nacido también. Digo, trabajamos muy bien. Yo estoy, muy, muy contento de lo que hice en su momento ahí. Hay otra cosa que también que eso por ahí no sé si se sabe, pero me vino cuando estaba hablando, que vale la pena decirlo ahora. La primera alimentación parenteral que se puso en la Argentina en un chico la puse yo, en la sala 9 con Pepe Rivarol. Una chiquita que le habían suturado el intestino en una hernia de ombligo y la chica vivió 4 meses, pero se nos infectó con una cándida. Pero todo el proceso de que significó, recién habían aparecido los primeros trabajos de alimentación parenteral de Standel Dudrik. Había muy poco, y yo me acuerdo que fui a verlo a Pepe Rivarol y que, mire, doctor, tenemos esto, creo que puede andar. A ver, consígame toda la bibliografía que tenga. Se la conseguí, después lo fui a buscar ya en Antonio, pues también había que tener bendición por ese lado, y bueno, me dieron el aval, y ahí empezamos. Después ya pasó a mano de los clínicos, y ya es lo que es ahora, ¿no? Pero ese grupo de residentes que nos turnamos para preparar la medicación intravenosa, cuidar al paciente, estar al tanto de los nuevos cambios que pueden hacer, fue muy enriquecedor, muy enriquecedor. ¿Te das cuenta? Nosotros vivimos un pasado y tenemos una formación. Los chicos nuevos tienen todos sus mecanismos de estudio y demás puestos en otro rubro. Pero de todas maneras, yo creo que hay algo que no cambia, que es el estudio, la experiencia. Es decir, yo sinceramente no le veo, sé que puedo entrar en polémica, que un residente tenga que dejar la tarea porque tiene que descansar porque tuvo un día de guardia. Yo querés que te diga, el paciente se lo acompaña siempre. Es decir, el acompañar al paciente, el estudiar,
el establecer, volverse humano, hablar con los chicos y hablar con los papás, que te enseñan muchísimas cosas. Yo esas serían las recomendaciones que le daría, porque no sé si yo le voy a decir, mira, opera esto así, porque a lo mejor no sirve. Dentro de un año tenés que cambiar. Esquemas de trabajo, por ejemplo, los quemados, todo lo que se avanzó en quemados, todo lo que se avanzó en terapia intensiva, todo lo que se avanzó en cirugía mínimamente invasiva, todo eso que en nuestra época no estaba, ahora es un soporte que hay que considerarlo, ¿no es cierto? Pero está. Yo creo que ese es uno de los puntos por ahí a retomar. Pero yo no diría que, por ejemplo, la técnica de Peña cambió la cirugía pediátrica. No es una técnica más, como la cirugía videoasistida. Son técnicas que mejoran, que todo lo que vos quieras, pero no son, no han cambiado, han cambiado la modalidad. Si vos pensás que antes nosotros operábamos con galvanocauterio, el electrobisturí se calentaba con corriente al rojo vivo para hacer las incisiones, y vos no podés seguir operando así. Ahora hay otros mecanismos. Entonces, eso mismo se aplica a lo que es los avances de cirugía. Yo creo que los grandes cambios, terapia, por ejemplo, terapia la hacíamos nosotros, no existía la terapia. En la sala 9 de la que era de Pepe Rivarola, ahí teníamos nuestro cuartito y ahí peleábamos los pacientes graves. Le dedicábamos tiempo y después, bueno, aparecieron las terapias intensivas dirigidas por los Mendilarzo en el niño, y bueno, y después se independizó. Pero antes lo hacíamos nosotros. Yo creo que eso estaba bien y mal. Bien porque no había otra cosa, mal porque cortábamos posibilidades. Por ejemplo, sí indicaría en estos momentos un residente tiene que saber terapia intensiva, tiene que saber manejar eso. Porque no es cuestión de que lo vaya a tratar, pero sí tiene la obligación de opinar y tomar decisiones en el quirófano. Así que esos serían los consejos. Y que sobre todo, ser muy cariñoso con los chicos. Yo creo que el secreto está en el cariño que uno le da a los chicos. Un pendiente que uno dice, a veces, ¿qué pendiente me hubiera gustado hacer de la cirugía ¿Qué pendiente? pediátrica? Mira, no sé qué me hubiera gustado trabajar con cirugía endovascular. Porque creo que es, de hecho, lo poco que hice lo hice con García Mónaco ahí en el italiano, que él hacía todo y yo estaba aprendido. Y vi todos los desarrollos y las posibilidades que hay de eso, y eso me encantó, me encantó. Y por ahí sí, el corazoncito tal vez un poco más megalomaníaco, tener aquí un centro de trauma, que no lo hay. Te das cuenta que eso es una cosa que es linda, que es poderosa, que se podría tener, pero por el momento lo miramos nomás. Aprovecho la ocasión para rendirle un homenaje a Cacho Fontana, que por cómo se involucró, porque trabajamos mucho en lo que fue el paso de los cursos AITP clásicos a los ¿cómo es? Con virtuales y simulación. Cacho le puso mucho, y bueno, yo creo que eso es un lindo modelo de trabajo. ¿Sí? Y Cacho, lo vamos a tener siempre con nosotros, como lo queremos, pero bueno. Amigos, que usted diga amigos que saqué de la cirugía pediátrica. Bueno, amigos, yo te diría, a ver, espérate, los Haller y Tipas fueron realmente amigos.
se comportaron como, hicimos muy amigos, muy amigos. De venir ellos a casa y nosotros a su casa. Amigo, por ejemplo, a Nelson Iglesias. Nelson Iglesias, con quien hicimos una muy sólida amistad, que empezó en la época de la residencia, pero se fortaleció con el tema de trauma, de los proyectos. Nelson, después, Martorelli, Juan Martorelli, me regalones. Vamos a decir un breve comentario, uno sobre el mensaje a los cirujanos de otras especialidades y después playarme un poquito en el término del equipo de residentes que formamos. El tema de para los cirujanos o médicos de otras especialidades, es importante recordar que la cirugía pediátrica es una especialidad ya hecha y derecha y que tiene una serie de características que hace que los chicos deban ser operados y manejados por cirujanos pediatras en ambientes pediátricos. Sin embargo, la realidad del país obliga a hacer algunas concesiones. Primero, yo creo que cuando hay en una ciudad, en un pueblo, no hay cirujano pediatra, entonces el cirujano general se debe encargar de las urgencias. Y la obligación nuestra, inclusive como sociedad, es entrenarlo en resolver las urgencias. Entiéndase, traumatismo, apendicitis, hipertrofia de píloro, que bueno, que son una realidad en los pueblos o ciudades chicas en que no tienen cirujanos pediatras y tienen que ser resueltos por el colega que está a cargo de la cirugía. En las ciudades que tengan ambientes pediátricos y cirujanos pediatras, el conjunto de pediátricos debe atender a los chicos. Para eso la cirugía pediátrica tiene un montón de subespecialidades y en los centros grandes se manejan todo tipo de patologías de lo más diversas que ofrecen seguridad al niño. Entonces es un mensaje para todos los médicos no especialistas en cirugía pediátrica. Y así como digo esto a los no especialistas, a los cirujanos pediatras, yo creo que la obligación es enseñar, la obligación es mantenerse actualizado y la obligación es dejar unos espacios no de cierre, como yo me acuerdo cuando empezamos esta pelea, por así decirlo, para redefinir o reinsertar la especialidad, teníamos un poco demasiado ortodoxos y hasta talibanes. Es decir, éramos muy rígidos en el manejo. Inclusive hubo discusiones importantes acerca de lo que se debía o enseñar y no enseñar. Yo creo que con el correr del tiempo y ya establecida la especialidad, creo que los esfuerzos que tomamos para discutir con los colegas de quién operaba y quién no operaba deben tornarse hacia lo que es la docencia. Bueno, mira, si tenés que operar un chico de estas características, porque no tenés otra, no se puede trasladar, no hay cirujano pediatra, lo que tenés que hacer es esto. Inclusive permitir rotaciones de cirujanos generales que están en lugares distintos para acompañarlos en este proceso. Eso en cuanto al mensaje que les puedo dejar a los cirujanos en formación y a los cirujanos de otras especialidades. En cuanto a la residencia, cuando entré a la misma, ahí en el hospital de niños, teníamos un jefe residente que terminaba, que era Arias, que prácticamente no tuvimos contacto con él, y el residente, el residente cuarto año era Fermín Prieto, que después pasó a ser jefe residente. Los residentes de cuarto año con el cual tuve contactos eran Aguirre y Herrera. Herrera se fue a Tucumán y después volvió acá a la capital, y Aguirre se instaló en San Juan y defendió los colores de la cirugía pediátrica allá. Después de ellos venían Williams y Marín, los dos que se quedaron acá en Capital Federal y destacados cirujanos, por cierto, eran los residentes de
tercer año. Nosotros después veníamos con Perazo, la camada que nosotros estábamos en segundo año de la residencia, ya habíamos pasado por cirugía general y por pediatría. A continuación de esta camada vino Corman y Solanas. Hago un paréntesis para recordar que de la camada anterior hubo 2 residentes que vinieron del Hospital Pirovano, porque hubo un conflicto ahí de intereses y el CONAREM los mudó a la residencia del Hospital de Niños. Uno fue Balado, que terminó su vida tempranamente en un accidente de auto, y Maderna, que se instaló en España. Es decir, después de la camada de Julieta Solanas y Raúl Corman, vinieron y Nelson Iglesias, Cristina Bachiller y Weyman. Weyman se quedó acá y Bachiller también, y Nelson Iglesias se fue a San Juan. A partir de esta camada yo ya perdí un poco el contacto, porque fui primero a Mendoza y después a Estados Unidos. Y ya cuando volví había otras camadas, había entrado Heinen, por ejemplo, para dar un ejemplo, con los cuales no tuvimos contacto como residentes. Para ello, vuelvo a repetir, cuando armamos el equipo de trabajo que estuvimos juntos un montón de años, los 4 años, realmente fueron años muy buenos, nos cuidábamos entre mucho, estábamos siempre atentos a las cosas nuevas que se podían hacer y era un constante estímulo. Por eso yo tengo agradecimiento hacia todos ellos por cuanto fueron fueron verdaderos mentores, todo lo de los años superiores. Y después, bueno, con esto terminamos esta presentación. Antes de terminarla, lo que quiero es agradecer, por ejemplo, a ustedes por haber abierto la ventana y la posibilidad de que se arme la historia humana de la cirugía pediátrica como la asociación, porque para los créditos académicos los podemos buscar en los currículos en internet cuando se necesite. Pero este aspecto humano, en donde yo tengo la sensación que tengo que salieron todos los recuerdos muy como borbotones. Entonces es una mezcla de idas y vueltas, de olvidos, o de cosas que quedaron en el tintero de personas y de situaciones vividas, que no porque quedaran ahí en este lugar de los recuerdos hayan sido menos valiosas. Después agradecer a la enfermería, el cuerpo de enfermería de los hospitales en donde yo tuve el privilegio de formarme y de trabajar, realmente fueron personas excepcionales, de las cuales siempre aprendí algo y traté de protegerlas en la medida que no podía. Y después a mi familia, que obviamente toda esta carrera maratónica de ir de un lugar a otro y de pensar programas y de aceptar desafíos, jugaron un rol muy importante. Una deuda que tenemos todos los que, como se llama, formamos parte de la CASI, una obligación a nuestros antecesores. ¿Cuál de las dos cosas puedo recomendar de priorizar? La parte curricular, por así decirla, o de análisis teórico, o la parte humana. Y para la primera sería ceñirse exclusivamente a las preguntas. Pero me incliné por respetar la parte de humana. Es decir, que salga lo que salga, cómo lo vivimos, cómo nos acordamos, nuestros defectos, nuestros problemas, seguramente que han quedado ahí y todos hemos tenido problemas. Yo he sido particularmente cuidadoso de dejarlos en el pasado, cuando han existido, que por suerte han sido pocos. Pero de todas maneras, bueno, era esto que quería comentar. Además hay anécdotas que son, por ejemplo, el Panzuto, que falleció hace poco, y Gómez de Mayo, que también hace falleció un poco antes, de años de residencia. Ellos en la Casa Cuna y nosotros en el Niños. No nos hablábamos. Era tal el choque que había y el ego que teníamos un otro hospital que no nos saludaban.
recién después de muchos años empezó la integración entre los hospitales. Y la empezamos en el italiano con Alejandro Rivarolo y Puglieval, que hicimos las jornadas hospitalarias. Invitábamos a cirujanos pediatras de distintos hospitales para charlar con ellos. Y eso después se derivó en las reuniones de la ¿cómo se llama?, que se hacía en Montevideo y acá en Buenos Aires, las reuniones de cirujanos pediatras, que se transformaron en los encuentros de Oreste Bárbaro. Y así de eso hay un montón de cosas. Fue un privilegio para nosotros. No, Fue un privilegio. El gusto ha sido mío, porque realmente creo que es importante retomar la fuente. Le agradecemos mucho su tiempo. No, gracias a ustedes por y gracias paciencia. por poder transmitirnos todo esto. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.